Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una conferencia con una persona que comete un delito de homicidio culposo. Estuvo bastantes años en el reclusorio y pues bueno, nos cuenta un poco de su historia. A continuación, brevemente, te van a explicar qué es la criminología. Como sociedad, ya que muchas veces la misma sociedad es quien estereotipa o etiqueta muchas de las veces a las personas por su aspecto, por su físico o simplemente por sus tatuajes o las situaciones que han pasado, como lo es el alcohol, las drogas o el haber estado en la cárcel. Dentro de la criminología, lo que nosotros estudiamos es precisamente un fenómeno muy complejo, que es el de las conductas antisociales o criminales, que son aquellas conductas que perjudican al bien común. Todos, compañeros, los podemos considerar criminales en potencia, pero no todos pasamos al acto criminal, al acto antisocial. Hay una serie de situaciones que nos frenan, como la vergüenza del rótulo del criminal, la familia, el qué dirá la sociedad, la vergüenza de que nos señalen públicamente con el rótulo de delincuentes, y desde luego también el miedo o el temor a la cárcel, ya que ninguna persona en su sano juicio le gustaría estar algunos abriles en Canadá, o sea, en la cárcel, compañeros. Entonces, precisamente de lo que se trata es de intentar hacer conciencia social en el conglomerado social, valga la redundancia, de que no estereotipemos, no señalemos a las personas que han compurgado penas privativas de la libertad, porque también ustedes contribuyen a que estos personajes de la vida social regresen muchas veces al delito y a estar detrás de las rejas y los barrotes, porque etiquetan, juzgan, señalan, en ocasiones sin tener una idea. Es como el juez, muchas veces el juez en el ámbito jurídico, da una sentencia, desde luego a veces sin conocer, sin siquiera haber visto al sujeto. Entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta. A nosotros nos interesa la causa criminógena, o sea, qué hizo la persona, por qué lo hizo, no nada más el qué hizo como la causa jurídica. Nos interesa contemplar a la persona como un ente biológico, psicológico y social. Para ello me acompaña el señor Manuel López Estrada, que es una persona que ha sido duramente castigada y con la cual llevo ya trabajando un par de años, porque siempre nos deja un aprendizaje. De todos los sujetos con los que he tenido la oportunidad de conocer o de charlar o bien de entrevistar, Manuel sería el más atinado para hablarnos del delito y de la reinserción social. El delito no es eso que dicen en el derecho, que es la acción o la omisión que sancionan las leyes penales, la conducta típica antijurídica culpable y punible. Eso no es el delito, eso es un concepto de delito. El delito es un constructo social. A las personas nos siguen y nos han gobernado a través del populismo punitivo, donde pensamos que a más penas menos delitos y a menos penas más delitos. Eso es una verdadera estupidez, eso no es cierto, compañero. Como lo dice el Partido Verde, ese hediondo, donde prometen la pena capital, la pena de muerte, la cadena perpetua, no saben ni lo que están diciendo. El espíritu de la pena es la reinserción social. Desde luego que si tú le vendes a las personas penas, el potro del tormento, el toro de Falaris, la Santa Inquisición de la Iglesia Católica de Su Majestad, o este tipo de instrumentos que han existido en la historia de la humanidad, la gente aplaude como focas excitadas. ¿Por qué? Porque no saben, porque le das en la sed de venganza que tiene la población. Lo primero que tenemos que comprender es que las penas, a más penas, no se soluciona el delito. El delito tiene una construcción social. Esto quiere decir que si el Estado en verdad quisiera combatir el delito, debe de atacar aquellos factores criminógenos
como la familia, la economía, la desigualdad social, el empleo, el desempleo, el salario, la migración, estos factores exógenos del delito que llevan a las personas a delinquir. Una persona no es delincuente porque sea un tiburón veracruzano que se hizo antisocial, no viene de otro sistema solar, es un ser humano que también forma parte de la sociedad. ¿El delincuente es el enemigo de la sociedad? No, no lo es, porque te guste o no, el sujeto delincuente también forma parte de esta sociedad, tanto como el taxista, el herrero, el carpintero, el licenciado, el maestro. Lo que tenemos que voltear a ver es qué es lo que está haciendo que estas personas delincan. El delito es algo muy complejo, es sumamente complejo, es una construcción social. No se combate con las 3 P's, con policías, pistolas y patrullas, como lo prometen todos los candidatos, como lo promete Miquel Arriola, que va por el PRI en la Ciudad de México, que quiere poner el doble de cámaras de las que puso el Bubis Mancera, Miguel Ángel Mancera. Eso no es ninguna forma eso no es prevención. Es como una prevención mecánica que consiste en rejas, barrotes, candados. Eso, les vuelvo a repetir, eso no es prevención. ¿Tú crees que estás seguro? ¿Cuál es la verdadera seguridad pública? Tener empleo, tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Esa es la verdadera seguridad pública. Lo de los policías, las pistolas, los uniformados, eso se llama orden público. Alguien le debería enseñar a los políticos que la seguridad pública no son las 3P, policías, pistolas y patrullas. Donde tú ves estos anuncios hediondos, es que ponen ahí en el Oxxo o afuera del mercado, dicen, más policías, nuevas patrullas para tu seguridad. Y la gente, desde luego, que tiene en el cerebro hipotálamo, tienen un hámster o Nutella o no sé, qué sé yo, pues se lo creen. Eso se llama seguridad cognitiva. ¿Cuál es la seguridad cognitiva? Es hacerte pensar a ti que estás seguro. Con cámaras, un gran panóptico, te están viendo. Las cámaras no son para tu seguridad, son para ver lo que tú estás haciendo en tiempo real. Y el Estado no combate el delito. Entonces, nosotros mismos contribuimos, compañeros, a que estas personas, desde luego, ejerzan violencias y ejerzan delito. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, estereotipamos, hablamos, juzgamos, etiquetamos a las personas. ¿Le darías trabajo a una persona que ha estado en la cárcel? Nos dicen las personas, no, porque creen que son Chucky, que son el diablo, que son como un animal de Chapultepec o algo así. No. Hemos ido a la calle, oiga, para usted, ¿cómo es el antisocial? Dice, ¿cómo es el antisocial? O sea, ¿cómo es el delincuente? No, dice, pues, uno es morenito, dice. 2, viste mal. Mira así como sospechoso, dice. Como que se para en la esquina y mira sospechoso. O sea que, si tú tienes el rostro lombrosiano, si tú tienes el delito de cara sospechosa, ya que es como en un barrio rico, ¿no? En un barrio rico dice, cuando ve usted a alguien, fíjese cuál es la prevención que nos da el Estado. Cuando ve usted una persona sospechosa, un extraño, rondar por su casa, denuncie, dice, háblele a la patrulla. ¿Y quién es un extraño? El que no es güerito, el que no tiene carro, el que no va a la escuela, el que es feo, porque si eres feo eres delincuente, porque mucha gente piensa eso. Si tú agarras la imagen donde aparezca un billete, donde salga la imagen de Netzahualtóyotl, pues es una imagen terrible, no es la imagen del divino productivo norteamericano, y es entonces cuando etiquetamos, cuando estereotipamos, más bien estereotipamos. Entonces nos han creado estereotipos, nos han creado un estereotipo del criminal. El criminal es feo, no es cierto, el criminal es tatuado. Otra estupidez, no es cierto. El criminal no fue a la escuela. Y la peor, el criminal es pobre, dicen. Y eso no es cierto. Si ustedes creen en eso, que el crimen es igual a pobreza, eso es una verdadera idiotez, porque en México más de 50 millones de mexicanos son pobres, vivimos en alguna de somos parte de la desigualdad, y no andamos todos los días delinquiendo.
Entonces esa es la peor idiotez que nos han sembrado. El criminal es pobre, no sabe hablar, habla con las heces, está tatuado, cree en la niña blanca, cree en San Juditas Tadeo. Ajá. Mucha gente piensa eso, ¿no? Que si crees en la niña blanca, es criminal ese güey, ¿no? Entonces, compañeros, de lo que se trata precisamente es de intentar hacer conciencia social. Ojo, la criminología no pretende justificar, no pretende aplaudirle al antisocial, al delincuente, no. Lo que pretende es ser bondadosa, es decir, lejos de seguir buscando el odio, el castigo para el criminal, lo que intenta es comprender el porqué de su actuar para entonces poder llegar a una prevención, porque nosotros como criminólogos estamos a favor 100% de la reinserción social. Debemos de creer en las personas, debemos de creer que es posible el sujeto autor del delito como un sujeto humano y la causa criminógena. ¿Por qué lo hizo más que la causa jurídica? Esto es muy difícil de comprender porque la gente quiere venganza. Muchas veces llegan a preguntar, oiga, dice, pero es que si a usted le mataron a su mamá, a su bebé, a su esposo, obvio te mato. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene sed de venganza natural. En la época de la venganza, compañeros, en la época que se le llamaba de la venganza privada, si tú le robabas a ella tenía la potestad punitiva sobre ti. No había derecho, ni criminología, ni jueces, ni magistrados, ni nada, pero el ser humano se vengaba de manera natural, de forma cavernícola, vaya, primitiva. Era la etapa de la sangre. Terminaba el criminal siendo amputado, exhibido, pasaron los años, luego se atribuía el delito a Dios, luego a la demonología, que habían 7 demonios que te poseían, te tentaban o te pactaban al delito para que te portaras mal, y la gente se lo creía, y el criminal terminaba en alguna de las peores formas que se pueden ustedes imaginar, como el toro de Palaris, la sierra, la silla de pinchos, o algo que ustedes, por ejemplo, a los epilépticos se pensaba que estaban poseídos y les aventaban agua hirviendo y cosas así, o los agarraban a garrotazos, o les daban a beber agua hirviendo, o el tormento de la rata, y cosas así de lo más raro. Lo curioso es que con el paso de los siglos, si bien es cierto, ha evolucionado el derecho penal y la criminología, pero el Estado insiste en combatir el delito, a través del derecho penal, y el derecho penal ha demostrado su fracaso, porque hoy México tiene algo así como 250,000 personas en situación de cárcel, entre procesados y sentenciados, lo cual es una cosa escandalosísima, compañero. México ocupa el lugar número 7 en materia de prisiones. El número 7 a nivel mundial. Es una vergüenza. Si tú quieres ver cómo está un país, mira hacia sus prisiones. ¿Y qué es la cárcel? Es como si le metieras la mano al excusado y la revolvieras. Sacas exactamente lo mismo. Nadie quiere hablar de cárceles, nadie quiere hablar de prisiones. Ahí tienen ahorita los partidos estos, les digo, los anuncios estos hediondos del verde ecologista, con los que intentan que su candidato MIT sea presidente de la República, ¿no? ¿Y qué le vendes a la gente? Acuérdense, el término es el populismo punitivo. Si yo baso mi campaña en tormentos, tortura, en pena de muerte, la gente habla de la pena de muerte como si fuera cualquier cosa. Hay que ser una persona muy culta en criminología, en penología, para opinar de la pena de muerte. Pero la gente opina porque tiene boca. Y la gente vota por ello. Si yo baso mi campaña en decir que voy a sacar a la gente de la cárcel, como lo que hizo Miguel Ángel Mancera, hay que sacar a las personas que robaron menos de 1,000 pesos y que lo hicieron sin violencia. Porque en prisión se están contaminando. No son universidades del crimen, porque no llevan secuestrología, robeología, homicidiología o esas cosas. Eso es una estupidez. No son universidades del crimen, son más bien focos de contaminación penitenciaria.
En Chiapas, si una persona entra por robarse 2 guajolotes, sale con ideas de secuestro. ¿Qué está pasando? Las prisiones están sirviendo para 3 cosas: para nada y para nada. Entonces, hoy, en el siglo XXI, es hora de darle la oportunidad a la criminología, que no la ha tenido y que desde luego pues le interesa a la persona, como lo que vamos a escuchar en unos momentos más. Entonces, para ello, por favor, les pido mucho respeto. Eres una persona que tuviste la oportunidad de estudiar algo, de ir a la escuela primaria, secundaria, todo eso. Sí, cursé la primaria, la secundaria, la prepa nomás hasta tercer semestre. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de la primaria? ¿Eras de estos niños que llevan así rotitos, que iban así, digamos, en vez de mochila una bolsa de mandado, o sea, me refiero a la pobreza, vaya? Bueno, en la primaria sí recuerdo eso, ¿no? Lo que al principio yo les decía, esa era muy pobre, ¿no? Yo recuerdo a los niños cuando yo iba en la primaria, llevaban sus mochilas atrás y todo eso, ¿no? Yo desde ahí me empiezo a dar cuenta que a Manuel le daba envidia, ¿no? Como los niños llevaban sus mochilotas y ahorita decían algo muy cierto, ¿no? Mi mochila era una bolsa de mandado, ¿no? Entonces como que eso me hacía sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Dentro de la escuela, alguien o alguna niña te puso algún tipo de sobrenombre, apodo, que le llaman, o en el barrio, por ejemplo. Bueno, yo desde que recuerdo, dentro de lo que es mi hogar, siempre me decían negro, chino, pero lo que era ya fuera de la sociedad, en la escuela, también. Pero hubo muchas personas que ahora lo analizo, el tono que tenía, ¿no? Negro, vete para allá, vete para acá, pero su tono era lo que, cuando me voy dando cuenta y lo he analizado ahora que estoy grande, era lo que muchas veces le perjudica al ser humano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo voy en la primaria, voy en tercero de primaria, en aquellos ayeres las bancas eran de madera, ¿no? Entonces yo estaba sentado con una persona, una niña, que era una niña güerita, de ojos verdes, en la forma de que cuando estábamos escribiendo, mi brazo rozaba con el de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ella me decía, haz tu brazo para allá, negro asqueroso, ¿no? Yo recuerdo esas palabras, yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Sácate para allá, negro asqueroso, ¿no? Entonces, eso yo lo he analizado ahora y digo, pero ¿por qué no? Si somos niños. Yo recuerdo que mi madre me decía que Dios quería a todos por el color y todo, ¿no? ¿Y por qué ella me dice eso, no? Entonces yo empiezo a darme cuenta que Manuel se empieza a resentir. Cuando nuevamente su brazo tocaba con el de ella, yo le decía, hazte para allá, rata blanca, ¿no? O sea, ya me empezaba a resentir. O sea, y es cuando me empiezo a dar cuenta que el niño ya es afectado en esa forma. Manuel, y ese niño resentido, frustrado quizá, y desde luego en la mente infantil, te hizo, y por el contexto de tu casa, los golpes de tu papá Miguel, te hizo ser un niño tartamudo, de esos niños que tienen miedo, o que los maestros regañaban mucho. No sé si me entiendes. Sí te entiendo. Bueno, voy entrando en la primaria, me voy dando cuenta de muchas cosas, lo que ahora le dicen el bullying, ¿no? En aquellos tiempos, en aquellos ayeres, los niños eran más gandallas, ¿no? Pero como que me adentro, me quiero pues estar a su nivel de ellos, ¿no? Pero sí, lo vuelvo a advertir, ¿no? Ya dentro de la primaria y todo eso, empiezo a darme cuenta que su forma como se dirigían conmigo, para mí sí había resentimiento, ¿no? Había algo, ¿por qué, no? Entonces, siempre fue algo que, pues, como que me voy a vengar después con el tiempo, ¿no? Y en este sentido, dentro de lo que es la primaria, o quizá ya la secundaria,
¿Hubo algún compañero, amigo, mala compañía que les llaman, que te ofreciera alcohol, cerveza, chochos, acerrín, algo así? ¿O no lo recuerdas? Bueno, sí lo recuerdo, pero yo lo que te voy a mencionar ahorita, cuando desde mi niñez yo empiezo a hacer la cercanía con el alcohol, fue cuando tenía como 8 años. En aquellos ayeres mi padre me llevaba ya lo que ahora es la callecita allá en San Juan, ¿no? Con los pocos parientes que tenía. Ahí se juntaban para tomar, para bailar. Eran esas cervezas que ahora son las Victorias, ¿no? Yo recuerdo que todos los grandes se ponían a tomar, a bailar y dejaban las botellas. Manuel, cuando veía cómo estaban y lo que dejaban, empezaba a tomar lo que ahora le dicen las sobras. Entonces, cuando yo empezaba a tomar las sobras, empezaba a sentir cómo la cerveza entraba en mi garganta. Empezaba a ver cómo las señoras estaban bailando, estaban riendo, y yo empezaba a sentir eso, ¿no? O sea, sentía como realmente la cerveza entraba en mi estómago, me mareaba. Cuando yo ya estaba mareado, mi padre era una de las personas como que se sentía orgulloso, ¿no? El ver que su hijo ya estaba tomado, y a una temprana edad. Eso que le llamas las babas de la cerveza y que tu papá incluso se sentía orgulloso y que te ponías a cantar, a bailar así como los adultos, ¿tu mamá nunca se dio cuenta cuando llegaban a casa o algo así, Manuel? No, sí se dio cuenta, pero ¿qué pasa? Te vuelvo a advertir, ¿no? O sea, cuando mi padre me llevaba ya todo, ya durmiendo por lo mismo de que ya estaba bien borrachito, mi madre le decía, mira ya cómo traes al niño, ¿no? Y mi padre nomás unos cuantos gritos y la espantaba y mi madre se quedaba callada. Aquí, compañeros, hay incluso padres, los hemos conocido también, que dentro de su mente cavernícola, primitiva o machista, desde luego, discúlpame Manuel, llegan a sentir orgullo porque el hijo menor, ¿no? Vaya, el pequeño de primaria, ya active, ya se drogue o beba cerveza, y te dicen, mira, mi hijo es bien verga, mi hijo es verguero, mi hijo es aquel, y entonces lo llegan a presumir como si fuera una especie de trofeo o algo similar, vaya. En este caso, Manuel, esto de las babas de la cerveza, que te sentías así, como le llaman, flameado, ¿te llevó a algún otro tipo de, quizá el cemento, o a inhalar, o a buscar algo más? No sé si me entiendes. Claro que sí. Vuelvo a advertir, ¿no? En aquellos tiempos, allá en las primarias de Nesa, en las bardas se subían aquellos de 14, 15 años más grandes con lo que era el cemento, ¿no? Lo que era el resistor 5000. Como entonces yo veía como que mi mente quedó reflejado eso, ¿no? Cómo estaban ellos con las bolsas, los desmanes que hacían arriba de las bardas, ¿no? Eso hace que la mente de Manuel proyecte algo. Cuando está dentro de su casa, ando buscando unas cosas y veo que mi padre, donde guarda sus herramientas, tiene un frasco de 5000. Yo al momento, cuando yo agarro el frasco de 5000, recuerdo lo que yo vi con aquellas personas, ¿no? Entonces, cuando yo lo empiezo a inhalar, cuando yo empiezo a oler el olor del 5000, empiezo a sentir una musiquita, algo que me gustó, que me agradó. Entonces ya no más fue la primera vez, después se volvieron a repetir más veces, pero ya de lo que fue la secundaria. Pero digamos, en este sentido, no es porque un compañero llegara y vamos a inhalar, es simplemente como imitar esas cosas que tú observabas, vaya, como que querías imitar, o sea, lo que le llaman imitachangos, pues. Exacto, fui imitamonos. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que yo vi cómo la forma de que al drogarse o al tomar ellos se estaban comportando, entonces eso fue lo que a mí me gustó. Allá quienes son psicopedagogos, aquí tenemos lo que ustedes saben, una de las teorías famosas de Albert Bandura, del aprendizaje social, donde muchas veces las situaciones comienzan así, observando, ejecutando, reproduciendo, ¿no? Y desde luego Manuel es un
pues un personaje que desde joven pues tuvo contacto con muchas adicciones. Por ejemplo, Manuel, haciendo un recuento de las adicciones, mencionabas en la secundaria, ¿qué tipo de sustancias, digamos, psicotrópicas llegaste a conocer, además de la cerveza, del alcohol, digo, y desde luego de inhalar, andar así con las bolsas, lo que se veía en el barrio? Bueno, otra de las drogas que en esos tiempos, en la secundaria, fue la marihuana. Fue la marihuana, ¿por qué? Porque yo recuerdo que lo que era allí en mi barrio, en La Esperanza, en mi misma calle se vendía mucho, ¿no? Pues en aquellos ayeres se ponchaban con los papeles de lo que era la estraza y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me llama la atención? Cuando empiezo a fumar el primer cigarro, empiezo a sentir los síntomas de la marihuana, me empiezo a juntar con ellos porque yo tendría unos 14 años, iba en segundo de secundaria, ¿no? De lo que era parte de ahí de mi barrio, me doy cuenta que a mí me empiezan a como que decir, es que él es el hijo del policía, ¿no? Como que nos van a poner un 4, pero yo quería adentrarme, estar en ese círculo con ellos, ¿no? Muchas veces tuvimos que ir a muchos lugares lejos por marihuana, por costales. No es como ahora que hay tanto retén, sí se podían bajar fácilmente, y a mi edad que yo tenía, yo me sentía orgulloso de decir, bajé cuántos costales de marihuana para poder estar en ese círculo de ellos. Digamos, por aceptación social, pues, de este grupo, digamos, de malas compañías, por así llamarlo, y ellos te llegaron a brincar, a poner algún tipo de proeza o algo así para pertenecer a ellos, no sé si me entiendes, el recibimiento, vaya, para pertenecer allá a la palomilla. Pues lo que te digo ahorita, ¿no? El haber ido a lugares, pueblos, todo eso para traer la droga, como que eso fue la adrenalina que ellos querían, ¿no? Que para pertenecer a ese lugar. Y dentro de ese tipo de situaciones, tú ya estabas en secundaria, dices. Sí. Ahí conoces a digamos, a un picudo, algo así. El que era aquel, ¿me entiendes? Sí. Y él es el que te empieza a llevar por estos sujetos. ¿Como cuántos serían los que se juntaban? Eran varias personas. Obviamente mayores que tú. Sí. ¿Qué tipo de proezas te llegaron o sea, cómo es que llega a tu vida el primer contacto con los claveles, con los 18, con el delito? ¿Cómo fue que llega esto? Bueno, no sé si lo recuerdan. Bueno, al tener ya ese contacto con esas personas, al sentir que pues yo ya estaba perteneciendo al lugar donde pues ya había dinero, había cosas que les vuelvo a advertir, ¿no? En aquellos tiempos en esa era bien pobre, ¿no? Yo recuerdo los robos que se hacían eran con a los camiones de la cerveza, que como ahora que traen custodios y todo eso, en esos tiempos no. Entonces a los saboneros, todo eso que el día de hoy no hay custodios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me empiezo a meter más? En ese tiempo había pastillas que se llamaban los pasidrines, ¿no? Eran pastillas que yo al sentir esa reacción no me hacían sentir miedo. Yo podía estar viendo, observando, hacer lo que yo quería hacer, el robar y todo eso con ese valor que me daban las pastillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, ahorita me decías algo, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión cuando se nos invita a ir a un mercado allí en La Esperanza, se pone un tiro, ¿no? De un carnicero, un señor que ya había terminado de vender, y les vuelvo a decir, no es como ahora que tienen los custodios afuera y todo eso, no, era más tranquilo antes, ¿no? Entonces cuando llegamos, ya estaba en la camioneta con su esposa, y yo llego de un lado y la otra persona del otro lado, y yo estoy armado, le estoy diciendo que se aflojara, ¿no? En ese momento esta persona como que se pone nerviosa y me dice que no, ¿no? Y su esposa también.
Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que al estar en ese estado con el Pacidil, yo le doy un balazo en la pierna, le sale la sangre, la esposa empieza a gritar y nos empiezan a dar el dinero. O sea, el día de hoy analizo esa situación y me doy cuenta que no había necesidad de que le diera el balazo, sino simplemente si me hubiera dado el dinero, no le hubiera pasado eso. Digamos, ya cuando había los robos, dices que todos eran tiros puestos o eran también así espontáneos, así como que salieran así de estar con la palomilla de que iban a lo mejor a ejecutar algo o simplemente a vender marihuana, por ejemplo. Pues había las dos cosas, ¿no? Tiros puestos, la venta de marihuana. Le estoy hablando en los tiempos cuando aquí, allá en esa vía estaban los salones de rock, ¿no? Entonces todo eso era que se juntaba la pandilla, se juntaba la banda, venta de droga, venta de marihuana, venta de chochos, de todo eso, ¿no? Como menor te llegaron a, lo que dicen, a sorprender, a detener, la policía de aquellos entonces, te llegó lo que le llaman apañar, a lo mejor por andar vendiendo marihuana o algo así. Sí, en esos tiempos mi primer, es a los 16 años, cuando me agarran, me llevan al tutelar lo que ahora es Cama de Piedra allá en Toluca, ¿no? Entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta, ¿no? Ahí mi mente analiza que era muy diferente un tutelar a un grande por el recibimiento que se me da, ¿no? Los corregendos. Al principio como que sí me dio miedo, ¿no? Ver tanto corregendo, ¿no? Y la mayoría eran de aquí de Nesa, de Tepito, de la Morelos, gente de este lado, ¿no? Entonces yo veo cómo al estar ya ahí dentro de lo que era el tutelar, pues ya fue diferente, ¿no? ¿Qué llegabas a pensar, digamos, ya cuando estabas ahí con los corregendos? ¿Al cuánto tiempo logras chisparla? ¿Te acordarás? Sí, como a los 6 meses, y eso porque mi padre me sacó de ahí. Y una vez que ya sales de ahí, ¿no hubo en tu mente ideas de llevártela relax por la derecha, ya digamos como se dice en el argot camero? Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque me dio miedo, ¿no? Pero tal vez ahorita lo analizo y veo el medio ambiente en el que yo me desenvolví en ese tiempo y tal vez el haber estado allá en Cama de Piedra, eso como que me hizo sentir, al estar con la pandilla y en La Esperanza, me sentirme más, pues como que sobresalía más, ¿no? Y ya no vi ese temor de volver a estar encerrado otra vez. Muchas veces, compañeros, para dentro de los ambientes criminógenos, donde hay alcohol, prostitución, drogadicción, donde haya